Buenas a todos y bienvenidos a esta tercera unidad en la que nos vamos a centrar en, en cómo funcionan los bloques, ¿no? La parte de programación, cómo hacer que nuestra aplicación realice diferentes acciones. En la semana anterior vimos un poquito la disposición de los elementos en pantalla y hoy lo que vamos a hacer es con esos elementos en pantalla conseguir hacer que hagan diferentes acciones, ¿no? Lo primero que he hecho es prepararme un nuevo proyecto al que he llamado bloque sola, ¿vale? Como podéis ver aquí arriba, perdón, aquí arriba, ¿vale? Bloque sola. Y nada, simplemente en el formulario pues he puesto un botoncito de selección de menú, ¿vale? Un selector de lista que muchos durante estas, para que veáis un poquito cómo funciona. Después he puesto una etiqueta y un cuadro de texto donde el usuario escribirá su nombre, un botoncito que al darle lo único que va a hacer es mostrar el nombre escrito en el cuadro de texto, mostrarlo en la etiqueta y un botón de borrar etiqueta. Vale, vamos a ver un poquito cómo funciona el tema de los bloques, ¿no? Para eso, de la pestaña diseñador, nos vamos a la pestaña bloques. Evidentemente, antes de pasar a la pantalla bloques, debemos tener construido nuestro formulario, nuestra parte de diseño. Así que pincho en bloques. Vale, esta es la interfaz de los bloques. Los bloques se dividen en dos grandes grupos principalmente. El primero sería los bloques que trae el propio programa Pep Inventor, que son comunes para todos los elementos o componentes que pongáis en la aplicación. Y después tendríamos los componentes propios, perdón, los bloques propios de cada componente, ¿sí? De tal manera que dentro de los componentes, de los bloques de los componentes, todos tienen sus propios bloques. Y por ejemplo, la pantalla, el bloque screen, ¿sí? Como podéis ver, pues tiene una serie de bloques que yo voy a poder ir usando. Estos bloques se suelen, se suelen dividir en tres colores, ¿no? Un color amarillo, ocre, como queréis llamarlo, ¿no? Esto es lo que hacen son diferentes acciones, ¿no? O sea, cuando yo le doy al botón de atrás en la pantalla 1, ¿qué va a hacer? Si la pantalla 1 da un error, ¿qué voy a hacer? ¿No? Todos estos bloques son de acción y siempre son para inicializar el programa. Si os dais cuenta, son como un bloque cerrado, ¿no? Que empieza y acaba. Dentro podéis ver que hay como una hendidura que es como una especie de puzzle. Aquí es donde vamos a ir enganchando los distintos bloques. Si os fijáis, estos bloques en qué se diferencian de los demás. Que los demás todos tienen una hendidura de entrada y una hendidura de salida, o incluso algunos tienen una hendidura en la parte izquierda, ¿no? Porque son bloques que van a meterse dentro de estos bloques de aquí arriba. Después tenemos estos bloques morados que son acciones puntuales, acciones de ruptura, por decirlo de alguna manera, de la acción principal. Y, por supuesto, los de color verde, tanto los oscuros como los claros. Los oscuros serían para poder cambiar las propiedades del componente, o sea, estos verdes que tenemos aquí serían equivalentes en el diseñador a esta parte aquí de la derecha, la parte de las propiedades. Cada una de estas propiedades que tenemos aquí en la parte de la derecha, yo la puedo cambiar mediante sus bloques correspondientes aquí abajo. Si os dais cuenta, pantalla cerca de es lo mismo que pantalla cerca de. La diferencia principal entre el bloque verde claro y el verde oscuro simplemente es el verde claro es el contenido de esa propiedad ahora mismo y el bloque verde oscuro lo que me va a permitir es cambiar el contenido de esa propiedad. De tal manera que esta es la propiedad que hay ahora mismo y si yo querría cambiarla pues tendría este de aquí abajo para poder cambiarlo. ¿Vale? Bien, aparte de los bloques de acción, perdón, de los bloques de los componentes, que como veis cada uno tiene sus propios bloques diferentes, entre ellos, ¿no? Si yo pincho en un bloque etiqueta, perdón, en un componente etiqueta, veo que sus bloques, por ejemplo, son todos del tipo verde, son todos del tipo propiedades, ¿no? Del componente, no hay ninguno de acción. Evidentemente una etiqueta no tiene acción, simplemente como dijimos en la anterior unidad es para mostrar un texto. El componente, por ejemplo, botón, que lo tengo por aquí, botón guardar, sí que tiene más acciones. Evidentemente el botón acción, perdón, el componente botón es lógicamente para poder ejecutar algo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo haga clic en el botón, ¿qué quiero que haga ese botón? ¿Sí? Pues lo tendría aquí.
¿Qué más tendríamos? Pues bueno, aparte de que cada uno tiene sus propios bloques, como veis, cada uno es diferente, incluso los de disposición vertical y horizontal, que también tienen sus propios, para cambiar el color, para cambiar la disposición horizontal del texto. Como vais viendo, pues todos tienen sus propios bloques. Aparte de estos bloques de los componentes, que son los más importantes, claro, muchas veces yo a lo mejor tengo que comparar, ¿no? O tengo que cambiar alguna de las opciones de aquí. Como hemos dicho, por ejemplo, en el campo etiqueta tenemos aquí uno que pone LBL título punto color de fondo. Este lo que me va a devolver es el color de fondo de la etiqueta. Pero si yo quiero cambiar ese color de fondo, tendría que utilizar esto y, si os fijáis aquí a la derecha, tendría que engancharle una pieza. ¿Qué tendría que engancharle? Un color de fondo que yo quiera cambiar. ¿Cómo lo podría hacer? Pues para eso entran estos bloques de aquí arriba, los llamados bloques integrados, ¿no? Estos bloques integrados pues los tenemos divididos en secciones. Si os fijáis, si yo querría cambiar la etiqueta del color de fondo, voy a hacer un ejemplo para que veáis cómo engancharía. Yo sacaría la etiqueta tal, la sacaría aquí fuera de la pantalla y aquí a la derecha le tendría que enganchar un color. Pues me vendría aquí en la sección colores, cogería el color que me interese a mí o incluso yo podría crearlo con la famosa RGB, ¿no? El rojo, verde, azul, ¿no? Podría meter la cantidad que quiera y lo podría meter ahí. Pero bueno, en principio podría coger uno de los que ya vienen hechos. Por ejemplo, puedo decirle, oye, pues cámbiate a rojo, ¿vale? Y como veis, ya engancharía ahí. Vale, resto. Aparte de estos, también tenemos los bloques de control. Los bloques de control son los famosos bucles de la perdón, esto sale de vez en cuando porque te está detectando que los bloques que había en la pantalla lo hemos borrado por si queremos. Le digo que sí. Vale, estos bloques de control lo que me van a permitir son el equivalente en la programación a los bucles, ¿no? A los llamados bucles. También tenemos el si, el famoso condicional, ¿no? Si se cumple una condición haces una cosa y si no se cumple pues no haces nada o haces otra. Si os fijáis tenemos el bucle if, el equivalente al if, el si. Después tendríamos el for, ¿no? Desde un sitio hasta otro que vaya incrementando. Sería como un bucle, ¿no? Que va pasando de uno en uno, ¿vale? ¿Qué más tendríamos así importantes de aquí? Bueno, pues ya veis un poquito los diferentes que tenemos. Y os digo que los más importantes realmente son el if, este de aquí, ¿sí? Y el otro más importante es este, que me permite hacer un bucle, sin más. Vale, lo borro y lo borro. Vale, vamos a hacer algo vamos a empezar a trabajar con los bloques, más que nada porque esto se aprende más viendo cómo funcionan, ¿no? Los bloques. Como os he dicho antes, lo principal que tengo que tener claro es lo que quiero que haga mi aplicación. Lo que quiero que haga mi aplicación es lo siguiente, que cuando yo escriba un nombre aquí, cuando el usuario escriba un nombre aquí en el cuadro de texto, al darle al botón mostrar nombre, aquí en la etiqueta se muestre ese nombre, ¿vale? Eso es lo primero que quiero que haga mi aplicación. Así que vamos a ello. Eh, Antes de ir a los bloques, tengo que tener claro cuál de todos los componentes va a ser el que va a realizar la acción, el que va a desencadenar que todo se ejecute. Si tenemos claro esto, me puedo fijar, por ejemplo, que al darle a mostrar nombre es cuando se tiene que ejecutar todo lo demás. ¿Sí? Por lo tanto, hasta que yo no le dé el botón nombre, no se va a ejecutar nada. Por eso, el desencadenante inicial, ¿cuál va a ser? Pues va a ser el botón. Así que me vengo a bloques, me vengo al componente botón porque hemos dicho que es el que va a desencadenar todo esto. En este caso lo llamo yo botón guardar. Recordad que os dije que había que intentar poner a cada botón un nombre identificativo para poder localizarlo después rápido en la zona de bloques. Vale, cuando haga un clic en el botón, hemos dicho, lo arrastro aquí, ¿qué tiene que hacer? Pues lo que tiene que hacer es en la etiqueta nombre, perdón, en la etiqueta resultado, que lo tengo aquí abajo etiquetado, lo que tiene que hacer es cambiar la propiedad del texto de la etiqueta. Si recordáis, aquí en el diseñador, el texto que está puesto aquí en estas etiquetas estaba puesto en una propiedad que ponía texto. ¿Lo veis aquí? Texto, prueba de bloques, es lo mismo que está escrito aquí. Esta etiqueta de aquí, la del resultado, su campo texto, su propiedad texto está vacía. Por eso no se muestra nada. ¿Qué tendría que hacer? Cambiar esta propiedad para que ponga lo mismo que yo escriba en el cuadro de texto. Vamos a hacerlo. Me vengo a la etiqueta resultado, busco el campo texto. Esto sería lo que contiene ahora
Y esto sería para cambiar lo que tiene ahora. Evidentemente quiero cambiar el contenido de la etiqueta texto, así que lo arrastro aquí el botón guardar. Y aquí a la derecha yo podría meterle un texto. Podría meter un texto a mano. Yo podría venirme aquí, coger un tipo texto, perdón, busco aquí, este, y simplemente escribir el texto que quiero que salga. Pues por ejemplo, para hacer una prueba diferente a lo que quería, para que veáis cómo funciona, voy a poner hola mundo, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a probar a ver cómo funcionaría esto. Me voy al emulador. Esperamos un poquito porque sabemos que tarda. Vale, ya vamos saliendo por ahí. Voy a parar un momento la grabación y cuando cargue el emulador continúo. Bueno, el emulador ya se ha ejecutado, le ha costado un ratillo y bueno, ya lo sabéis. Bueno, pues vamos a probar si lo que yo he programado aquí atrás realmente funciona aquí en los bloques. ¿Qué es lo que le he pedido? Simplemente le he pedido que cuando yo pinche mostrar nombre, cuando el botón guardar clic, que en la etiqueta resultado, que es esta de aquí de color verde, la etiqueta resultado, la propiedad texto, ponga hola mundo. O sea que cuando yo le dé este botón, aquí ponga hola mundo. Pincho aquí y efectivamente pone hola mundo. ¿Vale? Esta propiedad ya habéis visto que la hemos cambiado de manera muy sencilla. Vamos a darle una vuelta a tuerca y vamos a hacer lo que queríamos hacer, que era simplemente que cuando yo pinche en mostrar nombre ponga lo que se ha escrito aquí en el cuadro de texto, donde pone escriba un nombre, ¿no? Vamos a probarlo. Bien, pues simplemente sería cambiar la misma propiedad, pero en vez de que ponga un texto fijo, quiero que ponga el contenido del cuadro de texto. Para eso me iría al cuadro de texto, que lo tengo aquí, txt nombre, y cogería la propiedad texto. Evidentemente tendría que buscar por aquí. ¿Qué quiero? ¿Cambiar la propiedad texto del cuadro de texto? No, lo que quiero es el texto que ya contiene ese cuadro de texto, me lo añades a la etiqueta. Por eso cojo este de aquí. Lo engancho aquí y en principio sí, ya estaría. Vamos a ver si funciona. Vale, me vendría aquí, escribo el nombre que yo quiera, pues por ejemplo mi nombre, con el teclado de la pantalla, pongo mi nombre, ¿sí? Le doy a hecho y ahora cuando yo le dé a mostrar nombre, tendría que cambiarlo aquí donde pone hola mundo. Efectivamente, ya veis que lo que he hecho es la propiedad del campo de texto, perdón, la propiedad del cuadro de texto, la propiedad texto, lo que he hecho es asignársela a la propiedad texto de la etiqueta de aquí abajo. Ya veis que el funcionamiento de los bloques es muy sencillo. Simplemente es ir encajando como si fueran fichas del puzzle. ¿Qué pasaría si yo en vez de poner Bruno, pues cogería y borro esto? Perdón. Lo había hecho y le doy a mostrar nombre, pues que se queda en blanco. ¿Vale? Bien, como veis, funciona de manera muy fácil. Vamos a hacer otra prueba. Ahora que ya tenemos este botón que al hacer clic pone el nombre, vamos a hacer la opción contraria, que en vez de poner el nombre, que lo borre, ¿no? Por eso tengo este botón de aquí abajo que me he preparado, que es borrar etiqueta. Vamos a cargarlo, vamos a poner Bruno. Ponemos Bruno, le damos a hecho, ejecutamos la acción y ahora todo lo contrario, ¿vale? ¿Cuál es la acción que quiero ahora? La acción que quiero ahora es que cuando yo pinche en borrar etiqueta, lo que haya escrito aquí se borre, se quede en blanco como está ahora. Pues vamos a hacerlo. Me voy al botón que estoy buscando, en este caso es el botón 1, no le he puesto nombre. Y cuando haga clic en ese botón 1, ¿qué quiero hacer? Quiero que la propiedad texto de la etiqueta, propiedad texto, que no lo veo aquí, ¿vale? La propiedad texto de la etiqueta, ¿cómo quiero que se queda? Vacía, que no haya nada escrito. Pues vengo aquí a los bloques de texto y cojo este. Y como lo quiero vacío, lo dejo vacío. Por hacerlo para que se note más la diferencia, además de que se cambie el contenido del texto a nada, vamos a hacer también que se cambie de color, ¿no? Pues para eso me iría al label resultado
y donde pone color de fondo, este es el que tiene ahora y este es si lo quiero cambiar. Y como lo quiero cambiar, pues cojo esta opción, la engancho debajo y le voy a decir que el color que quiero que se ponga, cojo un bloque de color, va a ser por ejemplo el amarillo. Ya lo tenemos ahí. Vamos a ver cómo funcionaría. Simplemente pone Bruno, pues ahora al borrar etiqueta se cambia a amarillo y se borra. ¿Vale? Podría mostrar nombre otra vez y como ya me ha puesto de ese color, ¡pum! ¿Qué podría hacer? Pues que al botón mostrar nombre no solo me lo ponga lo que haya escrito aquí arriba, sino que me lo cambie de color también, para poder cambiar, para verse el cambio entre algo escrito y cuando le dé al botón de borrar. ¿Qué podría hacer? Podría coger, seleccionar todo esto, lo iría buscando aquí y lo pondría aquí abajo, o tengo la opción de duplicar los bloques. Para duplicar los bloques, simplemente con el botón derecho en el bloque que quieres, pinchas y da esa opción de duplicar. Pincho en duplicar, simplemente lo engancho donde yo quiera ahora. Ahora no lo quiero verde, lo quiero de otro color, no lo quiero rojo, perdón, amarillo, lo quiero verde, ¿no? Pues pincho aquí en el color y puedo elegir otro color que yo quiera. De tal manera que ahora, si vamos a probarlo, cuando le doy a mostrar nombre me lo pone verde, cuando le doy a borrar me lo pone amarillo, como podéis ver. Y así se podrían cambiar todas las propiedades de todos los elementos, de la aplicación que estéis haciendo. Eh, Entre estos bloques hay unos un poquito especiales que serían las listas. Las listas, ahora vamos a ver un poco cómo funcionan, me sirven para cargar diferentes elementos en algún componente. Si recordáis, en la anterior unidad os dije que los componentes del tipo lista de, por ejemplo, pues el selector de lista este o el visor de lista, estos componentes os dije que se cargaban mejor por programación, ¿vale? La manera de cargar estos componentes por programación sería asignándoles un bloque de lista con una lista que quieres que pertenezca ahí, ¿vale? En la que el contenido de esa lista quieres que sea eso, ¿no? Voy a hacer un ejemplo de cómo cargar esos elementos o cómo cargar una lista en el selector de lista que tengo yo aquí creado, el selector, que lo podéis ver aquí, que tengo como selector menú, ¿vale? ¿Cuándo quiero yo que se cargue esto? Eso es lo primero que tengo que tener claro. ¿Cuándo quiero que se cargue esto? ¿Cuando le dé un botón? ¿O directamente que cuando arranque la aplicación esta lista esté cargada ya? ¿No? Evidentemente los menús, que es para lo que están estos cuadros de aquí, se tienen que estar cargados desde el principio de la aplicación. ¿Para eso qué tengo que hacer? Pues me vengo aquí a la pantalla y me pone, mira, aquí el primer bloque, uno de los primeros bloques pone cuando la pantalla 1 cargue, inicialice, haz lo siguiente, ¿no? Pues este es el bloque inicial. Lo pongo aquí y le tengo que decir, oye, ¿qué quiero que pase? Pues quiero que el selector de lista se vaya cargando de elementos. ¿Cómo lo hago esto? Pues mirad, por aquí tengo una opción que pone elementos, poner elementos en el menú, este de aquí, y ¿qué le tengo que pasar? Pues le tengo que pasar una lista de elementos que quiero que se carguen en el componente selector. Para eso me iría a los bloques de listas y dentro de los bloques de listas le voy a decir construir una lista, que sería este segundo de aquí. Cojo, lo engancho aquí. Claro, esta lista solo tiene dos elementos, que yo los podría ir metiendo con texto o con número, ¿no? En principio un menú tiene que tener texto, así que vamos a coger menú y le voy añadiendo componentes de texto. Pues el primero, por ejemplo, podría ser compartir, compartir, ¿vale? El segundo lo puedo coger de aquí otra vez, de aquí lo podría arrastrar o puedo duplicar este mismo. Vengo aquí, duplico este y lo engancho debajo. Pues este segundo va a ser, pues por ejemplo, acerca, vamos a poner mayúscula para que esté todo, acerca de, ¿no? Claro, pero ¿qué pasa si quiero añadir más elementos a esta lista? Que esta lista solo tiene dos, ¿no? Si quiero seguir añadiendo elementos, aquí hay algunos bloques que tienen como un botoncito azul con una rueda de engranaje que me permite modificar el tamaño de esta lista, ¿no? Pincho aquí y lo único que tengo que hacer es esta de aquí, meterlo dentro de la lista. Pues voy metiendo aquí, meto este y meto este. Y os fijáis que conforme voy metiendo aquí, aquí van saliendo más ranuras. Voy a dejar 4 en principio. Y voy añadiendo el texto. Meto añadir, duplicar
y este también lo voy a duplicar. Vamos a meter acerca de, vamos a meter ayuda y el último pues vamos a meterle pues versión. Vale, voy a comprobar a ver si realmente ha funcionado esto. Me vengo aquí, pincho los 3 botones, bueno, perdón, tengo que volver a arrancar toda la pantalla para que se inicialicen los bloques. El truco más fácil para que vuelva a cargar todos los dispositivos es hacer un cambio aquí en la pantalla principal, ¿no? En esta pantalla de aquí es lo único que hay que hacer. Voy a cambiar el color de inicial del botón a amarillo, ¿vale? Y ahora veréis cómo se recarga esto. Vale. Ahora cuando recargue todos los componentes, vale, al pinchar aquí en la lista, simplemente veo que ya me sale compartir, acerca de, ayuda, versión, ¿sí? Al pinchar en cada uno de ellos, pues vuelve otra vez a la pantalla principal. Pero bueno, ya veis un poquito cómo se cargan las listas y cómo funcionan las listas. Igual que he cargado el selector de lista, igual que he cargado este selector de lista, puedo cargar el visor de lista, puedo cargar el cuadro combinado, también llamado desplegable, ¿vale? Todo lo que son listas se pueden cargar directamente tal y como hemos hecho aquí en este bloque. Importante siempre cargarlo al inicializar. También podría tener un botón que al darle a ese botón se cargue los elementos en ese menú. ¿Sí? Ya veis un poquito cómo funciona hasta aquí el tema de cargar los selectores de listas. Bueno, vamos a complicar un poquito más el tema, ¿no? Vamos a complicar de tal manera que en vez de que la lista se cargue automáticamente con unos datos fijos, voy a hacer que esta lista se vaya cargando con nombres que voy a ir escribiendo en este cuadro de texto. Vamos a reconvertir esto, ¿no? De momento el mostrar nombre, el botón mostrar nombre, le vamos a decir añadir a lista. Añadir a lista, no, a menú. Y el borrar etiqueta, en vez de borrar etiqueta, le vamos a decir borrar menú. Bien, el problema, claro, que al ser una lista que se va a ir cargando conforme voy añadiendo elementos, va a ser una lista dinámica, ¿no? No va a ser una lista que se va a quedar siempre con el mismo tamaño, sino que conforme le vaya dando al botón, irá cargando muchos más elementos. ¿Qué tengo que hacer? Pues vamos aquí a bloques y lo primero que tendré que hacer es, al inicializar la pantalla, tendré que cargar una lista, ¿no? Tendré que inicializar una lista vacía, porque yo no sé de qué tamaño va a ser. El tamaño va a ir cambiando conforme yo le voy dando al botón de guardar. Voy a ir borrando los diferentes bloques que he puesto antes porque ya no me sirven para este ejemplo. Así que simplemente pincho en el bloque, lo arrastro a la papelera, le digo que sí, arrastro los demás y arrastro los demás. Solo voy a dejar los de acción, que evidentemente van a ser los mismos. Me los voy a distribuir por la pantalla y el screen 1, ¿vale? Bien, voy a necesitar una lista que se llama dinámica. Para eso tenemos aquí el bloque variables. En los bloques variables yo puedo iniciar una variable global que lo que va a hacer es tener un ámbito en toda la aplicación que yo vaya a usar. En este caso, la lista, al ser dinámica, quiero que tenga ámbito en todos lados. Quiero que al botón guardar tenga acceso, que al botón inicializar tenga acceso y que al botón borrar tenga acceso. Por eso tengo que crear una variable global, porque es una variable que se va a usar en toda la aplicación. Vengo aquí, la arrastro por aquí y de nombre le voy a llamar el lista, vamos a ponerle lst menú. Vale, y como va a ser una lista y la estoy inicializando, la voy a hacer una lista vacía. Pincho aquí en listas y construyo una lista vacía. Bueno, si os fijáis, lista vacía también tiene aquí más opciones que puedo pinchar y de ser una lista vacía a meterle más elementos. Pero bueno, en principio, como la voy a inicializar así, la quiero dejar como vacía. Vale, al cargar la pantalla, esta variable lista que creo vacía tendría que seguir vacía, evidentemente, ¿no? Por eso voy a añadirle que la variable global lstMenú se quede a lista vacía. Vale, esto y esto es lo mismo, me lo podría haber evitado, podría haberme quitado todo este bloque de aquí porque ya le estoy diciendo que se inicialice directamente a vacía, pero ¿por qué lo pongo? Porque este componente screen 1 se refiere a la pantalla 1. Le estoy diciendo que cada vez que esté en la pantalla 1
la lista se ponga vacías, mientras que esto de aquí me estoy refiriendo a toda la aplicación. O sea, en este caso, esta aplicación solo tiene una pantalla que es Screen 1 y por lo tanto que se inicialice la pantalla y que se inicialice la aplicación es lo mismo. Pero si desde aquí en el diseñador yo le añadiría una ventana nueva, ya tendría dos pantallas. ¿Qué pasaría? Que con este bloque solo se inicializaría la lista cuando yo arranque la aplicación. Y con este otro bloque se inicializaría la lista a vacío cada vez que yo entre en la pantalla 1. ¿Vale? Por eso es la diferencia entre uno y otro. Pongo los dos ahora mismo, aunque ahora mismo ya os digo que sería lo mismo porque solo hay una pantalla. ¿Mm? Lo voy a dejar así en principio y me voy al botón de guardar. ¿Qué quiero que haga el botón de guardar? El botón de guardar quiero que el nombre que yo escriba aquí, cuando yo lo pinche aquí, lo añada a esta lista de aquí arriba. Pues cojo los bloques y voy a hacer eso, ¿no? Bueno, lo que quiero es que cuando yo pinche el botón guardar se cargue la lista en el menú, ¿no? Entonces, el cargar la lista tiene dos partes. El primero, añadirle el elemento nuevo a la lista vacía, que para eso que tendría que hacer, pues me vengo aquí a listas, los componentes integrados listas, cojo añadir elementos a la lista. Bueno, tiene dos partes, ¿no? La lista, que vendría aquí a la global lista, le digo, toma global lista, la engancho aquí, y el elemento que quiero añadir a esta lista nueva. ¿Cuál es el elemento que quiero añadir a esta lista nueva? Pues que reañadir lo que yo haya escrito en el cuadro de texto. Así que me vengo al cuadro de texto nombre, al de la propiedad texto, que lo tendré por aquí abajo, este. Y lo único que hago es añadirle eso. Pero claro, yo a lo mejor no sé si el usuario va a escribir en mayúsculas, va a escribir en minúsculas o cómo va a escribir. Para controlar y que todo el menú tenga el mismo formato, dentro de los componentes texto, pues tendré uno que es que lo ponga todo a mayúscula. Como quiero que el texto del cuadro de texto se ponga en mayúscula, lo engancho aquí en medio. De tal manera me aseguro que la lista va a tener el texto escrito en mayúscula. Vale, ya tengo la lista cargada con el elemento nuevo. ¿Qué tendré que hacer después de cargar el elemento? Mostrarlo en la lista, guardarlo en la lista, ¿no? En el selector de lista. Por eso me vengo al selector de lista, busco el selector de lista elemento, que lo tendré por aquí en algún lado, este de aquí, y le digo que al menú elementos le cargue la lista en este menú. Así que me vengo a la variable global, cojo la lista y se la cargo ahí. Y con esto ya tendría hecho el cargar. Vamos a probar cómo funcionaría. Me vengo al emulador. Bueno, tendría que volver a recargar todo. Así que vamos a cambiar alguna propiedad para que se vuelva a recargar toda la pantalla. No voy a decirle ninguno porque ahora este ya no lo vamos a usar. Y se recargará toda la aplicación. Bueno, ahora cuando se recargue la aplicación vamos a probar. Bueno, lo primero que tengo que mirar es el selector está vacío. Pues vamos a cargarlo. Primer nombre. Lo voy a poner en minúsculas para que veáis que después lo mete en la lista todo en mayúsculas. Meto Bruno, le doy hecho, le doy a añadir a menú. Vengo aquí y ya me ha metido Bruno en mayúscula. Lo siguiente que tengo que hacer, pues borro lo que he escrito y voy a probar con otro. Pues, por ejemplo, vamos a poner app inventor. Inventor. Hecho y añadir al menú. En principio ya está. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Bruno, app inventor. Bien. Perfecto, ya veis un poquito cómo las listas se van creando de forma dinámica, ¿no? ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de trabajar con la lista? Pues que los elementos de la lista tengo que tomar un elemento lista, que ha sido en este caso la variable global que me he creado antes, y un elemento que voy a ir añadiéndole a esa lista. Una vez que voy añadiendo elementos, ya cargo toda la lista entera después en los elementos del selector de menú. Al final es cargar una lista y cuando tienes la lista cargada con el elemento, lo muestras en el selector. ¿Vale? Que yo quiero ahora coger y crear el botón de borrar. ¿Qué tendría que hacer para borrar esto? Pues bueno, evidentemente tendría que coger y decirle si quiero dos partes. Primero, vaciar la lista esta y lo segundo,
vaciar el selector de lista, ¿no? Vale, aquí en listas, si os fijáis, tengo un montón de opciones sobre listas, eliminar elemento de la lista, insertar elemento de la lista, índice de la lista, tomar tal, ¿vale? ¿Qué tendré que hacer? Volver que la lista sea a una lista vacía. Por lo tanto, me vengo aquí, le digo que me ponga esto a vacío, voy a moverlo para tenerlo más a vista, mejor, más, ¿vale? Duplico esto de aquí y la lista se quedaría vacía. ¿Qué tengo ya hecho por aquí? Bueno, voy a distribuir esto mejor en la pantalla porque si no es un poco lioso. Vale, lo voy a dejar así. Vale, ya le he dicho que cuando haga clic en borrar lista, me borra la lista. La lista se quedaría vacía, pero el selector de menú no. Tendría que poner el selector de menú a vacío. Vamos a ver cómo quedaría así, sin poner el selector de menú a vacío, para que veáis a lo que me refiero. Yo le daría a borrar menú, pero el menú no se ha borrado. ¿Entendéis? ¿Por qué no se ha borrado el menú? Simplemente porque no le he dicho que me borre el selector. Así que lo que tendría que hacer es venirme a las opciones del selector y por aquí el selector, la opción elementos, este de aquí, le digo que el selector de elementos se quede, pues le puedo decir que se quede en vacío. En vacío, que en este caso le voy a decir que el vacío va a ser la propia lista, porque ya está vacía, ¿no? Entonces voy a venir aquí y le voy a decir, oye, pues los elementos los dejas en vacío. Y así se vaciaría una lista. Le voy a borrar menú y la lista se queda vacía. Mientras que si le doy a añadir al menú, aparece App Inventor, que es el que está escrito, y si le doy a borrar, la lista se queda vacía. Evidentemente, también podría haber hecho otras modificaciones. Le podría decir que cada vez que yo guarde el nombre, este cuadro de texto se quede vacío, ¿no? Me lo deje vacío. ¿Cómo lo podría hacer? Pues en el botón guardar, después de que cargue todo, le podría decir que el cuadro de texto txt nombre, así carga, la opción texto, ¿dónde está esa opción texto? Aquí, ¿vale? La opción texto lo deje en vacío. Y ahora ya directamente yo le doy a añadir al menú y me lo borra. ¿Vale? Y me lo deja preparado para poder seguir escribiendo. ¿Sí? Bueno, ya veis un poquito cómo funciona el tema de los bloques. No es un tema muy complicado. Tal vez para los que no hayáis visto programación nunca sí que os resulte un poco más complicado el saber qué es dónde tiene que estar la acción, ¿no? Pero lo que tenéis que tener claro que la ventaja que tiene App Inventor es que la acción te la muestra simplemente con los bloques estos, ¿no? Que se ve que es un bloque cerrado. Si os fijáis es un bloque cerrado y dentro de este bloque cerrado van a ir añadiéndose diferentes elementos que queréis modificar. Así que siempre que queréis empezar una aplicación en App Inventor, lo primero que hay que hacer es buscar cuál es el bloque inicial que quiero usar, ¿no? En este caso habéis visto que tengo pues el bloque de guardar, el botón guardar cuando haga clic y me hace todas estas acciones. Cuando se cargue la pantalla me hace todas estas y cuando se carga el de borrar pues me hace todas estas. ¿Qué es lo último que me quedaría por explicaros así de esta tercera unidad? Bueno, ya os he dicho que cada componente tiene sus propios bloques. Si añado, por ejemplo, un campo notificador para que muestre mensajes en pantalla, que lo voy a usar ahora para que veáis cómo funciona, ¿qué podría hacer? Pues por ejemplo, que cuando me haga clic en guardar, me borre el campo de texto, pero que además me muestre un mensaje que me diga que se ha guardado correctamente, ¿no? Pues venir aquí al campo notificador y le diría que, aquí tengo la opción, le puedo decir que me muestre el diálogo, a ver, diálogo texto, este de aquí, vale, le voy a decir este, le voy a decir que después de mostrarme eso, pues me muestre el mensaje que me interese a mí. En este caso, pues le voy a decir que me muestre un mensaje, duplicar, espera porque se me ha quedado el otro cuadro detrás, lo voy a bajar por aquí. Ya habéis visto que la pantalla al final se va quedando pequeña de tanto añadirle bloques. Le voy a decir que el mensaje sea elemento guardado correctamente. Aunque aún lo podría hacer todavía más complicado, ¿no?
podría coger y hacerlo todavía mejor. Esto. Podría coger y decirle qué elemento es el que se ha guardado correctamente. Como lo tengo aquí arriba, puedo decir, oye, el elemento tal se ha guardado correctamente. Para eso lo único que tendría que hacer es, lo voy a hacer así para que veáis cómo se unen dos cadenas de texto ya de paso. ¿Vale? Bien, lo voy a hacer así, para que veáis cómo se unen dos cadenas de texto, ¿no? Voy a decirle que el elemento que se ha escrito en el cuadro de texto, lo que haya escrito el usuario, se ha guardado correctamente, ¿no? Para eso voy a coger aquí, en el bloque de texto, una opción que pone unir. Eh, Aquí está unir. Le voy a decir que el mensaje va a ser la unión de los siguientes textos. ¿Vale? Le voy a decir, voy a coger tres cadenas, hombre, ya que estoy. Lo pongo, ¿vale? Le voy a decir que las cadenas van a ser las siguientes. Perdón. Van a ser todas escritas a mano y una que va a estar metida, ¿vale? Entonces le voy a decir el elemento, vamos a ponerlo aquí, el elemento, dos puntos, tal, y abajo le voy a decir que se ha guardado correctamente. El elemento, ¿qué elemento? El elemento del cuadro de texto. Así que me vengo al cuadro de texto nombre y cojo su propiedad texto, que lo tengo aquí. Y le digo, vale, el elemento tal, y aquí abajo pues le pongo se ha guardado correctamente. Se ha guardado correctamente. En vez de se ha guardado, se ha añadido. ¿Vale? Le voy a poner de título guardado. A ver si me escribe. Ahí. Guardado. Bien, vamos a ver cómo quedaría esto. Simplemente cuando yo escribo aquí un nombre, pues por ejemplo, voy a cambiar de nombre. Vamos a poner, por ejemplo, aplicación. Aplicación. Hecho. Le voy a añadir al menú. Y ya sale un mensaje aquí, pone el elemento aplicación se ha añadido correctamente. Ok o cancelar. Bueno, pues le digo ok y ya está. ¿Vale? Esto sería una forma de hacerlo. Ya habéis visto que en este caso mostrar diálogo de texto quiere decir que me pide una respuesta, que yo puedo controlar esa respuesta con este notificador. Hay muchos tipos de notificación, ¿eh? Con el mismo cuadrado pues podría haber dicho, pues en vez de eso, le podría decir este de aquí, ¿no? Voy a hacer lo mismo con este para que veáis lo que cambia de uno a otro. Le voy a meter el mismo mensaje, le voy a meter el mismo título y lo único que va a cambiar es que le voy a añadir un botón y ese botón le puedo poner el mensaje que yo quiera. Pues vamos a ponerle el mensaje todo ok, ¿no? Por ejemplo. Ok, para que veáis cómo cambia. Me vengo aquí y lo vuelvo a hacer lo mismo. Pincho, voy a meter un texto cualquiera, le doy a hecho, añadir al menú y ya veis que me pone guardado el elemento tal, 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 se ha añadido correctamente. Le doy a OK y si me vengo aquí a la lista veo que evidentemente se van cargando. ¿Vale? Pues bueno, ya veis un poquito cómo se pueden ir añadiendo y complicando los bloques, ¿no? Al final, contra más bloques vas enlazando, más complicada se hace la aplicación, pero también más potente es. Ya habéis visto que con el notificador pues ya puedo mandar mensajes de alerta y puedo hacer cosas de este tipo. Que a lo mejor no te interesa que el cuadro de diálogo muestre un botón, sino que simplemente se muestre perdón, se muestre un cuadro de diálogo y que se vaya solo. Pues dentro de la opción notificador pues tengo uno de ese tipo. Pues por ejemplo, uno de mostrar alerta. Vengo aquí a mostrar alerta, le pongo el texto que quiero que se ponga para que veáis cómo funciona este tipo. Así os muestro los tres principales que se suelen usar. Bueno, borro todos estos y veo cómo funciona. Le doy aquí, escribo algo, da igual, esto mismo, hecho, le añadir al menú y si os fijáis sale una notificación que se va a ir sola. ¿Vale? Estos son los tipos de alerta que tenemos. Hay muchos más, pero estos son los tres que principalmente se suelen usar. ¿Qué más podría hacer? Aparte del notificador que le acabo de añadir, vamos a probar otro tipo de elemento, ¿no? Pues por ejemplo podríamos coger, bueno, el desplegable, el visor de lista y el selector de lista son los tres iguales. Después os voy a enseñar cómo puedo
saber en qué elemento he pinchado y realizar una acción dependiendo del elemento en el que he pinchado, lo voy a decir después, así que así al final del vídeo lo tendréis, ¿vale? Pero por ejemplo puedo coger un deslizador, ¿no? Un deslizador, lo meto aquí abajo, bueno, lo voy a configurar, le voy a decir que el ancho sea automático, para que coja toda la barra. Vale, un deslizador va a ser un botoncito, una barrita, que me va a meter, ahora lo vais a ver aquí cuando en el emulador, ¿veis? La típica barra de desplazamiento, ¿no? Que yo pueda desplazar y va a ir cambiando pues lo que yo quiera. En principio esto va cambiando números entre un valor mínimo, que es 10, y un valor máximo, que es 50. ¿Sí? Y la posición inicial. Vamos a hacer que vayan cambiando los colores de esta etiqueta de aquí, ¿vale? Con este deslizador. Entonces vengo aquí a bloques y como quiero que cuando cambie el deslizador se cambie el color, dentro del deslizador pues habrá un bloque de acción que es cuando cambia la posición, ¿no? Entonces le voy a decir que cuando cambie la posición, cambie de color. Veis que ahora tengo una serie de botones que ya empieza esto a estorbar, ¿no? Cuando empieza esto a estorbar y veo, por ejemplo, que este bloque ya lo tengo a cabo y no lo voy a tocar más, lo puedo, digamos, comprimir. ¿Cómo lo hago? Pincho aquí y le digo eh, ocultar bloque. ¿Veis? Se queda ahí recogido. Puedo hacer lo mismo con los demás, que ocupa menos, y así puedo seguir trabajando. Vale, el deslizador. Le voy a decir que cuando cambie la posición, cambie el color de la etiqueta. Para eso me vengo a la etiqueta que quiero cambiar, que es la de resultado. Cojo la del color de fondo, que es este de aquí, ¿vale? Y el color de fondo, ¿cómo quiero que cambie? Pues le voy a decir que vaya cambiando, pues por ejemplo, aquí en colores, le voy a decir crear color. Claro, con el deslizador solo voy a poder incrementar o decrementar uno, ¿no? Entonces solo voy a poder cambiar uno. Voy a decirle que cambie este de aquí en medio. Le voy a decir que este de aquí sea la posición, perdón, la posición del pulgar. Sabemos que los colores van de 0 a 255. Así que aquí en diseñador, en el deslizador, le puedo decir que el mínimo sea 0 y que el máximo sea 255. ¿Vale? Que la posición inicial, pues voy a decirle que empiece en 0 y así lo puedo ir cambiando. Vamos a ver cómo cambiarían los colores. No me ha cambiado esto de momento. Bueno, vamos a probar para que veáis. Si me deja. Ahí va. Perdón, tengo que volver a lanzar el emulador. Paro este momento y cuando lo tenga iniciado. Bueno, el emulador ya ha cargado y si os fijáis, pues bueno, la barra, si muevo la barra, como he puesto solo que el color que cambie es el verde, al deslizar la barra, pues va cambiando entre las gamas del verde. Si querría que cambiara los tres colores a la vez para poder hacer un color moviendo las tres barras, debería meter tres deslizadores que vayan cambiando la posición de los tres, ¿no? De tal manera que así puedo crear el famoso formato board red, green and blue, que es el RGB de toda la vida, y poder construir así cualquier color. Pero también tengo la posibilidad de poder hacer esto mediante una lista de colores, ¿no? Yo podría coger, crearme una lista, perdón, podría crearme una lista, aquí dentro, por ejemplo, crear una lista, ¿sí? Y a esta lista, pues añadirle diferentes colores que yo quiero que tenga. Pues por ejemplo, le voy a añadir 6 o 7 colores, vamos a dejarlo en 6. Y a esta lista le voy añadiendo los colores que yo quiera. Pues por ejemplo, podría poner rojo, podría poner rosa, podría poner naranja, podría poner, por ejemplo, también verde. Y el último color, pues podría ponerle azul. ¿Vale? De tal manera que con esto lo que creo es una lista con los diferentes colores. Y que cuando yo mueva esto, la posición me va a devolver un número de esta lista, ¿no? Del 1 al 6. Por eso le podría decir que el color del fondo podría ser dentro de lista, ¿vale? Le voy a decir que me tome el elemento de la lista, este por aquí, este, ¿no? Le puedo decir, oye, pues el color de fondo, por esto, de esta lista de aquí, quiero que me coja el que se haya seleccionado de aquí.
¿Qué tendré que hacer? Cambiar el deslizador, porque ahora el deslizador no tiene que ir de 0 a 255, sino que perdón, es una lista de 1 a 6, ¿vale? Le voy a decir que empiece en la posición 1. Voy al emulador para ver cómo funcionaría, espera que lo recargue y ahora simplemente, viendo, bueno, me ha tirado el error otra vez. Perdón, bueno, tengo que refrescar la lista porque si no me va a seguir tirando errores. Esperamos un poquito a que refresque y vemos ahora cómo funciona. Vale, ya empieza en el 1 y ya os veis que va cambiando de uno a otro, ¿vale? Este es el 1, 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto no me lo ve. Vale, a ver, espera un momento. Empieza en rojo, que es el primero que hemos puesto, si os fijáis, voy a los bloques. Bueno, me ha tirado un error porque me dice que la longitud de la lista es de 5, ¿vale? Bueno, el error que tira, bueno, evidentemente es que he puesto que la lista sea de 1 a 5 y de 1 a 6 y es de 1 a 5, ¿no? Hay 5, por lo tanto el valor mínimo es 1 y el valor máximo es 5. De todas maneras, si os fijáis, si lo tengo yo así, me coge todos los valores menos el último. ¿Por qué? Porque nunca llega a llegar hasta el final, ¿no? Digamos que el deslizador va cogiendo desde el 1 hasta el 5, pero todos los números con decimales, no coge 1, 2, 3, 4, 5, sino coge 1,1, 1, tal, ¿vale? No va cogiendo de uno en uno, sino que coge todos los decimales de por medio. Por tanto, para que pudiera llegar a la parte final, lo que tengo que hacer es redondear el número para que al deslizar vaya cogiendo los números enteros, ¿no? Coja la parte superior. ¿Cómo haría eso? Pues aquí en bloques, lo único que tengo que decirle que el índice, en vez de que ponga la posición del dedo, redondee. Así que en los bloques de matemáticas tengo uno que pone redondear hacia arriba, superior o hacia abajo. En este caso me interesa el superior para que cuando ponga 4,9 me ponga un 5 y pueda salir el último color que es el azul. Cojo esto de superior, lo engancho aquí y ahora al ver en el emulador veremos que efectivamente ya llega al azul, cosa que antes no hacía. Tenemos el verde, tenemos el naranja, tenemos el rosa y tenemos el último, el rojo. Y así podría coger e ir seleccionando de esta lista. Si os fijáis hay muchos bloques que son muy útiles para poder completar todas estas cosas. ¿Qué más cositas os puedo enseñar de esto de los diferentes bloques, de los diferentes componentes? Pues por ejemplo podríamos tener el campo perdón, el componente casilla de verificación, ¿no? Una casilla de verificación, la meto por aquí abajo, ¿vale? En la casilla de verificación ya veis que tiene sus propiedades como todos los componentes, ¿sí? Pero aquí en los bloques de control, si me voy a la casilla de verificación, puedo ver que tiene una serie de acciones, ¿no? El primero de todo, si ha cambiado. Si he pinchado, detecta si ha cambiado la activación, si está activa o está desactivado. ¿Y dónde lo puedo ver? Pues aquí, en si está verificado o no está verificado. Con esas opciones pues puedo decir, oye, si está verificado me habilitas el campo de texto, si está deshabilitado me lo desactivas. ¿Cómo haría eso? Pues de la siguiente manera. O sea, a ver, lo que quiero hacer es lo siguiente. Si esta casilla está activada, voy a activar el campo de texto y voy a poder escribir. Si está desactivada, esto se va a quedar inhabilitado y no se va a poder escribir. Le voy a poner aquí la casilla de verificación, le voy a poner de texto, activar cuadro de texto, ¿vale? Y el nombre lo modifico, le voy a llamar VF texto. Vale, cambio el nombre, ya lo tengo. Me vengo aquí a los bloques de control, le voy a decir que cuando la casilla cambie, cuando la verificación cambie, ¿qué voy a hacer cuando cambie? Bueno, espera, voy a ocultar estos de aquí para que no me molesten. Cuando la casilla cambie, tengo que comprobar si la casilla está activada. Para eso me vengo a control y digo, oye, sí, comparo, ¿vale? Voy a comparar.
si la casilla de verificación está verificada, ¿vale? Si verificado es igual a cierto, ¿sí? Le voy a decir que el cuadro de texto, txtnombre punto habilitado, ¿dónde estás? Habilitado, aquí, sea igual a cierto, ¿vale? Y si no, pues en vez de que esté activada, le voy a decir que se desactive. Lo engancho aquí y le digo que se desactive. Pincho aquí. Bueno, voy a recargar esto, por eso sabéis que lo mejor es hacer un cambio en el diseño, que enseguida cambia. Lo voy a poner en vez de negro, espera, lo voy a poner en blanco, ahí, ¿vale? Y ahora recargará esto y veremos cómo funciona. Vale. Bueno, tendré que volver a recargar. Pincho ahí. Esto está activado y me deja escribir. Si yo desactivo esto, ahora ya no me deja. Y para acabar esta unidad, lo último que os voy a enseñar es, cargamos el selector de lista, que es una de las herramientas que más le suele gustar a la gente para crearse unos menús. Lo vamos a cargar cuando se inicialice la pantalla, ¿vale? Vamos a cambiar estas opciones, voy a quitar esto y voy a inicializar el elemento, ¿vale? Como hemos hecho anteriormente, selecciono esto y le cargo la lista que me interesa a mí. No, perdón, este no era. Era crear una lista, aquí. Construimos la lista, voy a poner 3 elementos, elemento 1, elemento 2 y elemento 3 de texto. Vamos a ponerle los campos que me interesan. Duplicamos. Acerca de contactar. Se me deja escribir. Ahí. Contactar. Y el último, ayuda. Bueno, como veis, ya he creado el menú. Así que cuando venga aquí, pincho en el menú. Bueno, no me ha recargado todavía el emulador. Voy a esperar a que me lo recargue. Vamos a pinchar en diseño. Mover un elemento. Esperar a ver si voy a cambiar el color de algo de esto para que se actualice el emulador. Vale, está recargando por ahí. Bien, esperamos a que se ponga el botón en negro para que esté igual. Ahí. Y ahora ya pincho aquí y ya tengo la lista cargada. Claro, la cuestión es la siguiente. ¿Cómo controlo yo que al pinchar aquí o pinchar aquí realice algo, ¿no? Haga algo, que se vaya a la pantalla acerca de, o que se vaya a la pantalla de contactar, o que se vaya a la pantalla de ayuda? ¿Sí? Vamos a hacer eso, que cuando yo pinche en uno de estos tres se vaya a una pantalla diferente. Así que ya podríamos añadir incluso un nuevo componente pantalla. Vamos a añadir una ventana que la vamos a llamar acerca de. Vamos a añadir otra pantalla más que se va a llamar contacto y vamos a añadir otra pantalla más que se va a llamar ayuda. Vale. Aquí tenemos las 4 pantallas, la pantalla 1 y las 3 que me interesan. Vale, vuelvo a la pantalla 1 y aquí en los bloques, en el componente selector de lista, le vamos a decir que después de seleccionar, ¿sí? Después de seleccionar y dependiendo de la selección, lo que va a tener que hacer es ir a una pantalla o ir a otra. ¿Cómo hago esto? Pues bueno, aquí en los bloques de control le puedo decir, ¿dónde estás? Aquí sí. Sí, el elemento de la lista elegido, tengo dos opciones, ¿no? Ahora vais a ver, os voy a explicar las dos. Primero tengo que encontrarlo y después os lo explico aquí. Mirad, tengo la opción de que la selección
y poner el título de la selección, o sea, si es acerca de, poner aquí acerca de, o puedo hacerlo por el índice, si es el 1, si es el 2, si es el 3. El acerca de será el 1, el contacto será el 2 y la ayuda será el 3. En este caso, como son textos que tienen espacio, que pueden tener tildes, no sé exactamente a lo mejor muy bien cómo está escrito, pues a lo mejor prefiero preguntar si el elemento seleccionado es 1, 2 o 3. Por lo tanto, tengo que hacer una comprobación de si el elemento seleccionado, el índice del elemento seleccionado, mejor dicho, aquí, es igual a 1. Perdón, perdón. Es el número, me voy a matemáticas, añado aquí el 1, ¿vale? Si es el 1, le voy a decir que se tiene que ir a la pantalla acerca de. Para eso aquí, en los bloques de control, tengo uno que me dice ir a la pantalla, ahora lo vais a ver, está por aquí, a abrir otra pantalla y el nombre de la pantalla. Pues le voy a decir que el nombre de la pantalla que tiene que abrir es acerca de. Me vengo a texto, cojo el texto, perdón, cojo el texto y escribo el nombre de esa pantalla y pongo acerca de. Ya tengo el primero, que tengo que ir controlando cada uno de ellos. Si no es este, tendrá que ser o el 2 o el 3. Por lo tanto, le voy a decir si no, sí, para volver a preguntar, ¿no? ¿Qué voy a preguntar ahora? Pues lo mismo de antes, pero en vez de preguntar si es igual a 1, le voy a decir si es igual a la segunda pantalla. Si es la segunda pantalla, ¿qué tendré que hacer? Pues irme a la pantalla de contacto. Le voy a decir que me abra la pantalla de contacto. Bien, vengo aquí arriba y veo que la de contacto está aquí. Vale. Si no es una y no es otra, por defecto tiene que ser la última, que es la tercera, que es la de acerca de. Entonces vengo aquí, perdón, la de ayuda. Y aquí pongo ayuda. De tal manera que ya tengo controlado que cuando pinche en uno o en otro se vaya a la pantalla correspondiente. Para ver que funciona en el diseñador, voy a modificar un poco las tres pantallas. Bueno, ya veo aquí arriba en la barra de título que sí, pero bueno, voy a añadirle un botón que ponga la pantalla en la que está. Esta es la de acerca de. Acerca de. Pongo ahí. Me voy a la siguiente pantalla. Contacto. Le añado otro botón que va a ser contacto, para saber que cada pantalla es la que es. Y la última pantalla, que es la de ayuda, pues lo mismo. Le añado un botón que va a poner ayuda. Ayuda. Bien, evidentemente estoy trabajando con estos bloques, así que voy a hacer que cuando pinche en este botón que acabo de meter aquí, vuelva a la pantalla 1. Así le voy a decir que cuando hagas clic en el botón 1, lo que tienes que hacer es abrir otra pantalla, y esta pantalla es la pantalla de Screen 1. Vale. Como este bloque lo voy a usar en las tres ventanas anteriores, me lo puedo guardar. Puedo meterlo aquí en la mochila y ya tengo este bloque guardado que me lo puedo llevar a las demás. La voy a hacer en contacto, así que me vengo a la pantalla de contacto, si me hace caso, ahora vengo a la mochila y el bloque que me he guardado antes lo puedo poner aquí. Me vengo a la pantalla cerca de, y el bloque que me he guardado antes lo puedo meter aquí también. De tal manera que no tengo que repetir el proceso, sino que todo lo que me guarda en la mochila lo puedo mover entre diferentes pantallas. Vamos a ver cómo quedaría en el emulador. Bueno, espero a que recargue todo. Sí, tengo que esperar a que recargue. Espera un momentillo. Y ahora veréis cómo funciona el menú. Como al pinchar en cada uno, bueno, ya ha cargado. Pincho aquí y le digo, oye, me voy a la pantalla de contactar. Pincho aquí en contactar. Tarda un poco. Y ya estoy en la pantalla de contacto. ¿Que quiero volver a Screen 1? Pincho aquí en contacto. Y vuelve a la pantalla 1. Ya os dais cuenta que conforme va cambiando, aquí en el fondo también se ve que va cambiando de pantalla. ¿Vale? Y así con cada una de las opciones. Acerca de, le cuesta un poquillo, pero al final pasa de pantalla. ¿Vale? Bueno, ya veis un poquito cómo funciona el tema de los bloques.
No es muy complicado los bloques, el usarlos, gracias a Dios son como piezas de puzzle y si tú quieres meter una pieza que no encaja en otro lado no te va a dejar meterla y eso te va a ayudar bastante. Espero que os resulte sencillo después de este vídeo, de estas explicaciones. Si tenéis cualquier duda tenéis el foro de la unidad donde podéis plantearme cualquier tipo de duda y simplemente adelantaros que la semana que viene, si la última unidad ya, que es la unidad 4, nos meteremos directamente ya con los sensores. Haremos que nuestra aplicación sea capaz de notar la posición en la que está el móvil, cómo se mueve el móvil, cómo se desplaza, la velocidad en la que se desliza el dedo por encima de la pantalla. Todo eso lo veremos la semana que viene. Bueno, hasta la siguiente unidad.